Bienvenidos a un video más, la continuación de la deducción de la ecuación de onda. Habíamos dicho que teníamos que estimar el pequeño trozo de cuerda. Entonces teníamos prácticamente teníamos este trozo de cuerda en x más h aquí. Entonces prácticamente nosotros tenemos este trocito de cuerda y decíamos que esto tiene un movimiento vertical con una aceleración de u con respecto del t al cuadrado, y también decíamos prácticamente que este trocito de cuerda lo podíamos estimar prácticamente como esta diferencia entre x y x más h, que es prácticamente h. Y para que se viera más evidente esto, ¿cómo podíamos estimar este cachito de cuerda? Esta diferencia de cuerda. Pues habíamos dicho que este trocito de cuerda tenía una masa igual a la densidad de la cuerda por la longitud de la cuerda entre x y x más h. Entonces lo que nosotros queremos estimar, que este L, prácticamente eso es L, lo podemos estimar como este segmento que vale h. Vamos a verlo. ¿Cómo hacemos esta estimación? Esta estimación la podemos hacer prácticamente de este modo. La longitud de este x entre x más h no es más que la integral en este segmento x más xh de la raíz de 1 más la velocidad o la magnitud de la tangente por un diferencial, supongamos de s. Y entonces, para estimar este pedazo de cuerda, lo hacemos con esta identidad que es la integral de longitud de curva o de arco. Y bueno, para poder hacer esta integral, hay que entender qué está pasando aquí adentro. Pues esta cantidad la podemos desarrollar por una serie binomial. Entonces prácticamente este raíz de 1 más la derivada de u con respecto de x al cuadrado por la serie binomial la podemos lo podemos reescribir como 1 más la derivada de u con respecto de x al cuadrado y todo a la 1 medio. Y esto es aproximadamente desarrollando, claro, esta serie binomial va a ser 1 menos 1 entre 2 por la derivada de u con respecto de x menos 1 sobre 2 por 4, porque es un medio, son 2, son 4, por la derivada de u con respecto de x, y esto es al cuadrado, más, y así sucesivamente. Bien, ahora, entonces prácticamente decimos que esta cantidad de derivada de u con respecto de x, prácticamente nosotros
la podemos suponer en equivalencia al despreciamiento de la magnitud de esto, de u, la magnitud de u de x al cuadrado, en comparación con 1, puesto que u con respecto de x es prácticamente 0. Entonces, esta variación de u de x es muy cercana a 0. Y su cuadrado, con más razón, va a ser 0. Y entonces, esto prácticamente vale 0, este vale 0. Y entonces, esto vale prácticamente 1. Entonces, una manera de ver, entonces toda esta integral de x más h va a ser un ds, porque me queda 1. Y entonces, evaluando los límites, que me va a quedar x más h menos x va a ser igual a h. Y entonces, prácticamente estamos acercándonos esta longitud a este h. Y así, prácticamente la conclusión, podemos decir que la longitud de un tramo de cuerda va a ser despreciable a esta magnitud h. Y entonces, recuerden que la vibración o la deflexión de esta cuerda es muy pequeña cuando vibra. Entonces, la masa es igual a rho veces h. Para que quede un poco más claro, es como si una cuerda de guitarra la pusiéramos a vibrar y no se sale de su posición de equilibrio. Casi siempre vibra justamente en su posición de equilibrio. Casi horizontal, vibra casi horizontal. Así exageradamente, vibra así prácticamente, casi horizontal. Entonces, eso es lo que estamos comentando. Bien. Entonces, prácticamente tenemos esto. Ahora sí, podemos escribir nosotros todo nuestro sistema que traíamos, que era t, recordemos, por el seno de teta de x más h en t, menos t por el seno de teta en el punto x de t, es igual a rho, que es la masa, que es rho por h, por la segunda derivada de u con respecto al tiempo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de eliminarnos las tensiones, puesto que no las conocemos. Entonces, para ello vamos a recordar algo que habíamos dicho anteriormente. Habíamos dicho, primero, todo esto lo podemos dividir entre t para que se vayan las tensiones. Pero les recuerdo que t es prácticamente t por coseno, en este caso de teta en x más h, prácticamente esto es t, y también el otro t va a ser t por el coseno de teta en el punto x, de t. ¿Por qué? ¿Por qué t es igual a t? Porque habíamos dicho que t es prácticamente 0. Entonces, coseno de 0 vale 1. Entonces, lo podemos describir así. Entonces, si lo quisiera yo dividir todo esto entre t,
Pues lo puedo dividir entre este t, pero esto t es igual a esto. Es prácticamente lo mismo. Entonces prácticamente lo quedo t por el coseno de teta en x más h de t. Y este igual entre t por el coseno de teta en x de t. Y esto aquí también entre t. Aquí nada más entre t. Entonces prácticamente no estamos haciendo más que la división entre t. Y ahora sí, veamos que nuestra t, que es tensión, se va con esta t, esta con esta. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un seno de teta entre un coseno de teta en los mismos puntos. Ahora, el seno de teta entre el coseno de teta, prácticamente, ¿quién es? Ah, pues prácticamente es... ¿quién es prácticamente? Prácticamente... perdón, el seno de teta entre coseno de teta es tangente. Entonces esto es tangente de teta en el punto x más h, t, menos el otro punto. Va a ser tangente de t en x de t entre rho h entre t por la segunda derivada de u con respecto al tiempo. Muy bien. A esto le voy a llamar yo ecuación 1. Muy bien. Ahora, estas tangentes, ¿quiénes son? Pues estas tangentes no son más que las tangentes en los puntos donde teta hace con la horizontal. Es decir, vamos a hacer un gráfico para que quede más claro. Veamos. Aquí va a ser x y este va a ser x más h. Veamos. Veamos. Vamos a dibujar las rectas tangentes para estos puntos. Si yo dibujo la recta tangente para este punto, prácticamente sería este. Para este otro punto, prácticamente sería este. Aquí. Aquí. Entonces, con la horizontal, en este teta, x más h, t, y aquí en este otro teta, de t, hace, en estos puntos, hace estas tangentes, son estas rectas tangentes. Muy bien. Ahora, a este le vamos a poner tangente de este, y este va a ser tangente de este punto. Ahora, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien. Ahora muy bien. Recordemos que la pendiente
de la recta tangente a ese punto no es más que la derivada en ese punto. Es decir, no es más que la derivada por definición para ese punto. Entonces, la pendiente de la recta tangente para cualquiera de sus puntos es la derivada de esa función con respecto a ese punto. Entonces, la tangente de t entonces la tangente de θ de x más h en t es prácticamente la derivada de u con respecto de x en x más ht. Igual para la otra tangente en el punto xt es la derivada de u en xt con respecto de x. Muy bien. Entonces recordemos algo otra vez. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x es su derivada, evaluada en ese mismo punto. Y en este caso f de x va a ser u de x, t, con t fijo claro. Entonces su derivada con respecto a x es precisamente la derivada de u con respecto de x. Bien, entonces es prácticamente pura definición de lo que es la derivada. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos escribir la ecuación 1? Pues la ecuación 1 ya la podemos escribir como la derivada de u en x más ht con respecto a x menos la derivada de u x, t en x igual a rho h entre t por la derivada, la segunda derivada de u con respecto de t al cuadrado. Y ahora sí, como vemos, ya va teniendo forma nuestra ecuación de onda. Pero aún nos falta. Vamos a despejar de este h del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo, dividiendo. Entonces, prácticamente nos va a quedar la derivada de ux más h con respecto de x menos derivada de u de x de t con respecto de x, todo sobre h. Y eso va a ser igual a rho entre t por la segunda derivada de u esta segunda derivada, recuerden, la estamos tomando en un punto aquí, supongamos sin medio, x'. Entonces, muy bien. Entonces tenemos esta ecuación fundamental que es prácticamente, si nos damos cuenta del lado izquierdo, prácticamente este lado no es más que la definición de la derivada. Es decir, la voy a poner aquí, definición de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0
de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, muy bien. Ahora, si nos damos cuenta y comparamos, esto es la definición de la derivada, que es esto prácticamente. Entonces, esto es un cociente diferencial y esto es precisamente entonces la definición. Y entonces, veamos, la función en este caso es la derivada de u. Si tomamos la definición, va a ser la segunda derivada, porque es la derivada de la derivada. Entonces, va a ser con respecto de x. Ahora, hay que hacer h tender a 0. Es decir, este h de aquí lo hacemos cada vez más pequeño. Y entonces el límite cuando tomemos h igual a 0 va a ser otra vez la derivada cuadrada de u con respecto a x. Y de este lado, pues nada más va a ser rho de t por la segunda derivada de u con respecto a t. Entonces hemos llegado a lo que se conoce como la ecuación de onda. Esta sería la famosa ecuación de onda y muchas veces esta ecuación de onda la suelen escribir de esta manera. Entonces, si introducimos una variable c igual a la raíz cuadrada de rho sobre de t sobre rho, perdón, entonces esta c tiene unidades de velocidad de la luz. Entonces, si podemos escribir a c cuadrada como t entre rho y tomamos su inverso, prácticamente, ¿qué nos va a quedar si tomáramos su inverso? 1 entre c cuadrada por rho entre t. Y entonces la ecuación, ¿en qué se convierte? Se convertiría entonces la segunda derivada de u, aquí me faltó un cuadrado, de u igual a 1 entre c cuadrada de u respecto de t al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda para una cuerda que está sujeta en los extremos fijos. Entonces, dense cuenta que si nosotros tenemos prácticamente, voy a introducir una hojita más, veamos, si nosotros tenemos esta cuerda, ya sabemos, así, esto es L y esto es 0, esto es la altura para cada x, va a estar dada por u de x de t para nuestra función u. Entonces, para esta u satisface la ecuación que acabamos de encontrar para cualquier instante t. Entonces, ya tenemos la ecuación de onda, que la voy a escribir aquí. La voy a escribir nuevamente así. Es esta. En principio, esta ecuación de onda va a tener muchas soluciones, que para encontrar las soluciones nos interesa que corresponda a las condiciones que nosotros le demos. Por ejemplo, en este caso habíamos dicho que en sus extremos 0 y L. Vamos a introducir lo que se conocen condiciones de frontera y condiciones iniciales. Recordemos, aquí es U, entonces aquí. Muy bien. Una de las primeras condiciones que tenemos, que va a ser
condición de frontera es que los dos extremos se encuentran fijos, es decir, u en x que vale 0, para todo t va a valer 0. Y en el otro extremo, u en L, en ese punto T, va a valer también 0. Bien. Ahora, condición de frontera y le ponemos aquí condición de frontera. Tenemos otras dos hipótesis que habíamos dicho. Condición inicial, que es cuando comienza a vibrar, es decir, en el instante 0, en t igual a 0, y miramos en cualquier x, va a tener una forma particular de la forma de la cuerda, dependiendo de cierta función f. Es decir, hay que conocer de antemano, es como si le diéramos una pequeña vibración, una pequeña perturbación. Entonces, prácticamente esa es la primera condición inicial. Entonces, lo que queremos decir en este gráfico, aquí, voy a hacer un nuevo gráfico, así, y este es L. Que para cualquier punto aquí, X, inicialmente va a tener un f de x. Es como si, pensémoslo así, es como si tuviéramos una cuerda de una guitarra y la queremos perturbar. Le hacemos un chin. Ese chin o esa pequeña perturbación va a tener un f de x. Bien. La segunda condición inicial, 2, se supone que en este punto, cuando le empecemos a perturbar, tiene que tener una velocidad 0 inicial. Es decir, entonces, prácticamente la podemos escribir como la derivada de u, para este u, aquí, con respecto del tiempo evaluado en t igual a 0, es decir, en reposo, tiene que valer 0. Entonces, cuando perturbamos a esta cuerda, en el punto en donde perturbamos en el tiempo que está de reposo, que la vamos a perturbar, tiene que tener una velocidad 0 prácticamente, y la escribimos como la derivada de u con respecto al tiempo, porque esa es la definición de la velocidad. Una manera también de escribirlo va a ser prácticamente así: la derivada de u de x en 0 prácticamente vale 0. Entonces, esta es la ecuación de onda con sus dos condiciones, tanto las dos condiciones iniciales y la de frontera. Y entonces, con estas condiciones determinan una única solución para la ecuación de onda. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí encontramos la ecuación de onda, sus condiciones de frontera y condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Esta y estas son condiciones iniciales. Bueno, espero que haya quedado un poco claro. Ya con las notas, espero que estén más que claros. Nos vemos en el próximo video para la solución. Gracias.